fisiopatología, tratamiento, repercusiones neuropsicológicas más comunes, artículo de investigación científica, un caso clínico y las conclusiones. Empezaremos con la definición y concepto de neuroinfecciones. Las neuroinfecciones son las infecciones del sistema nervioso central, es decir, un microorganismo patógeno invade al tejido cerebral y esta reacciona inflamándose. Hay mayores posibilidades de daño neurológico después de una inflamación difusa. Bueno, las infecciones del cerebro muchas veces son ocasionadas por virus, bacterias u hongos y en algunas ocasiones también por protozoos o por parásitos. Y cuando hay trastornos cerebrales, por ejemplo las encefalías, son ocasionadas muchas veces por unas sustancias anómalas conocidas como priones. Estas infecciones tienen muchas clasificaciones, como por ejemplo bacterianas o por hongos, etc. Esas las vamos a mencionar más adelante. Pero una de las más importantes son las bacterianas porque son las más comunes. Entonces, en cuanto a prevalencia y datos estadísticos, la más infecciosa de la bacteriana sería la meningitis monococócica, que cuyo agente etiológico es el Neisseria meningitidis. Esta infección es de las más severas y en países donde la enfermedad es endémica suele presentarse desde un 5 hasta un 25% en personas que son portadoras de esta agente. Y se estima que la ocurrencia anual es de 500.000 casos en el mundo, pero prevaleciendo principalmente en el cinturón de las meningitis en África, afectando alrededor de 21 países. Y la tasa de letalidad varía de un 5 al 10% en países industrializados y de un 10 a un 20% en África. Y alrededor del 20% de los sobrevivientes tienen secuelas neurológicas como sordera, parálisis, etc. Y suele presentarse más como en niños, en lactantes, y puede ser contagiada pues, por contacto respiratorio, por mucosa nasal. Y bueno, y en México, en el periodo del 2003 al 2009, hubo aproximadamente 60 casos según el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica y alrededor del 2010 hubo 35 casos. Y los estados de México que han sido confirmados por estos casos son Aguascalientes, Baja California, Distrito Federal, Estado de México, Hidalgo, Jalisco y Nuevo León. La sintomatología que vamos a tomar la de los lactantes y los bebés. Las infecciones víricas del sistema nervioso central en lactantes suelen ser fiebre, andan inquietos, movimientos anómalos, llanto agudo distinto. La fontanela, que es la zona blanda del cráneo, se hace más aguada debido a la presión sanguínea que se encuentra y estos son algunos de los síntomas que presentan. Ya en casos severos o en muy graves puede llegarse a estado de coma y luego la muerte. Bueno, en los métodos de diagnóstico veremos las siguientes infecciones. Si se trata de una infección bacteriana, para poder reconocerla, primero se van a recolectar muestras de sangre o de líquido cefalorraquídeo de la médula espinal y pues se llevará a un análisis a un laboratorio. Y ya aquí el doctor pues, va a ver si es severo o no. Y en los casos de meningitis bacteriana también se pueden utilizar antibióticos como para
raquídeo o en identificar el agente infeccioso por medio de análisis de serología. Y las infecciones por priones, hay una proteína muy importante que es la 14-3-3 que se encuentra en el líquido cefalorraquídeo. Si hay una infección por priones, entonces se va a liberar esta proteína en este líquido y se va a poder identificar. Aquí vamos a manejar 6 tipos de clasificaciones. La primera son las infecciones bacterianas, que son las más comunes. Aquí vamos a tomar la meningitis bacteriana aguda adquirida por la comunidad, el absceso cerebral, la tuberculosis del sistema nervioso central. La segunda clasificación van a ser infecciones por hongos. En esta vamos a hablar sobre la criptococos. Tenemos las otras infecciones del sistema nervioso central por rickettsias, protozoos y lombrices. Aquí vamos a retomar las infecciones por rickettsias. Las siguientes son infecciones virales del sistema nervioso central. Aquí tomaremos en cuenta la encefalitis viral. Tenemos la otra clasificación que es las infecciones del sistema nervioso por citomegalovirus. En esta vamos a retomar y finalmente tenemos enfermedades del sistema nervioso central por priones, que vamos a retomar la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, SJ. Empezando por la meningitis bacteriana aguda adquirida por la comunidad. Los síntomas que normalmente se presentan son cefalia, rigidez nucal, alteración de conciencia y entre fiebre y otras cosas. Normalmente las personas que la padecen presentan 2 de estos 4 síntomas. Tenemos el cuadro clínico que se debe empezar desde antes si hay sospecha con una antibioticoterapia en forma empírica y una punción lumbar. También se tiene que tomar en cuenta que tiene que mantener el balance hídrico adecuado por la hidrocefalia. Es muy importante porque el 25% de las personas se puede llegar a morir, y es importante también porque se tienen que tomar antibióticos si hay sospechas, porque si no puede empeorar a la larga. Entonces, si hay sospechas, hay que actuarlo ya. Depende de la edad, el tipo de agente infeccioso en las personas. Por ejemplo, en niños menores de 1 año, el agente infeccioso que entra es la Streptococcus agalactiae. En la edad de 1 a 4 años entra el Haemophilus influenzae. En niños y jóvenes tempranos es la Neisseria meningitidis. Y finalmente en adultos mayores es la S. pneumoniae. Cada uno de ellos depende de un tratamiento distinto. Por ejemplo, en la S. pneumoniae normalmente las personas son adversas o muestran una inmunidad hacia la penicilina. Entonces el tratamiento es cefalosporinas de tercera generación más vancomicina, aunque este aumenta el costo del tratamiento. Para el H. influenzae se indica la cefotaxima, y para la Neisseria, que es la de niños mayores y adultos jóvenes, se recomienda la penicilina. Ahora hablaremos del absceso cerebral, que es la acumulación de pus dentro del tejido cerebral causada por hongos o bacterias. Los síntomas, el principal es fiebre con hipertensión intracraneal. También hay somnolencia, hay trastornos del lenguaje, crisis de convulsiones episódicas, y el 50% presentan rigidez nucal. El 90% está causada por foco piógeno, eso quiere decir que secreta pus, y el 40% está causado por senos paranasales, oído medio o células mastoideas. La localización depende del foco infeccioso primario. Si es en senos paranasales,
invadido el tejido cerebral, este va a afectar las vías viales y los senos durales. Al igual que si el tejido cerebral es infartado, comienza la proliferación de la bacteria. El tratamiento principalmente es antibióticos, como si fuera una cerebritis y encapsulamientos del AC. También, si el foco infeccioso se encuentra en senos paranasales, el tratamiento va a ser distinto. Se va a indicar penicilina y metronidazol. En caso de ser neurocirugía o trauma, se le va a dar nafcilina o vancomicina más cefotaxima. La meningitis tuberculosa es la forma más grave de tuberculosis. Ocurre por una complicación inmediata de una infección tuberculosa primaria. El cuadro clínico indica que se van a presentar estos síntomas. Serían astonia. La astonia es la fatiga crónica de dejar de hacer cosas habituales en la persona, anorexia, presentan problemas de sueño, va a haber repercusiones motoras, entre otras cosas. Y la meningitis se va a desarrollar debido a la descarga de bacilos tuberculosos desde los nódulos de Rick, y esta se acrecienta o se hace más grave dependiendo de la cantidad de estos bacilos. El diagnóstico consiste en la tinción de Ziehl-Neelsen. Esta técnica es usada para teñir las bacterias ácido-alcohol resistentes, como esta que es la M. tuberculosis, y el cultivo de Lowenstein-Jessen, que es hacer crecer, formar, desarrollar las bacterias, las micobacterias como esta, y aislarlas para ver. Y se recomienda que ante sospecha de esta enfermedad debe de hacerse tratamiento antituberculosa, que es tratamiento con fármacos de primera línea. También el tratamiento depende, es desde 6 meses que no es grave, se recomienda la isoniazida, rifampicina y pirazinamida durante 2 meses. Esto se puede prolongar de 9, 12 meses o hasta más. Y solo en casos graves de hidrocefalia se recomienda la cirugía. Las infecciones por hongos afectan a pacientes inmunocomprometidos con SIDA, con uso de narcóticos, también con trasplantes quemados, con leucemia, enfermedades neoplásicas, diabetes y coagulopatía. El cuadro clínico es parecido al de tuberculosis. Son signos meningeos, arteritis intracraneal, con pares craneales, trombosis venosas e infartos. Bueno, después tenemos la criptococosis, que es la infección por hongos más común en el sistema nervioso central. Y bueno, esta se encuentra por tener contacto con las palomas o con el excremento de las palomas también. Y bueno, la puerta de entrada al organismo más frecuente serían los pulmones, así como también la piel y la mucosa. Y después tenemos la inmunodeficiencia, que es el principal factor predisponente para la meningitis criptococócica. Y bueno, en el cuadro clínico tendríamos náuseas, vómitos, cefalia, papiledema e hidrocefalia. Y también puede evolucionar mediante la confusión, síntomas cerebrales, paparesia espásica e infartos cerebrales pequeños. Y bueno, y en el tratamiento tenemos estas medicinas, que es la anfotericina B, que sería de 0.5 miligramos, o también la flucitosina de 150 miligramos al día. Y estas pueden disminuir el riesgo de recaídas y falla terapéutica. Bueno, después tenemos las infecciones del sistema nervioso central ocasionadas por riquecias, protozoos y lombrices. Estas se producen por cocobacilos gram negativos intracelulares que afectan al ser humano y son ocasionadas por las picaduras de garrapatas o pulgas. Y bueno, principalmente en el cuadro clínico se pueden presentar fiebre, escalofríos, mialgias, que es dolor muscular, también cefalea y rash maculopapular.
que es como unas manchas amarillentas en la piel que irritan. Y ya después pueden aparecer cambios también en la conducta, o crisis convulsivas, deterioro de la conciencia, signos de irritación y signos de focalidad en aura. Bueno, después tenemos la triquinosis, que es otro tipo de infección, y cuyo agente es el Trichinella spiralis, y esta se contagia principalmente por la carne que está mal cocida, como por ejemplo la carne de cerdo. Y aquí este es un nematodo cuya larva se aloja y se reproduce en el intestino delgado, y una vez aquí se expande por los demás órganos a través del sistema linfático y después sobrevive en el tejido muscular. Y después en el cuadro clínico pues tenemos dolor muscular, fatiga, edema conjuntival de los párpados, y cuando se afecta la lengua produce disartria, que es un trastorno motor del habla. Y en el sistema nervioso central es raro que se presente, pero una vez que se presenta puede haber cefalia o también rigidez del cuello, confusión, delirio y coma. Y en el tratamiento se utiliza tiabendazoide de 25 a 50 miligramos durante 5 o 10 días y prednisona de 40 a 60 miligramos al día. Bueno, después tenemos las infecciones virales del sistema nervioso central. Aquí se encuentra la encefalitis viral, pues, que es la más común. Y primero, la encefalitis pues, es un proceso inflamatorio del parénquima cerebral que produce disfunción encefálica. Y para un diagnóstico se utiliza el historial clínico, examen físico, análisis de líquido cefalorraquídeo o también análisis mediante serología o estudios de neuroimagen y punción lumbar inmediatamente. Y en cuanto a los agentes involucrados, el más importante sería el herpes virus tipo 1 y luego ya están los demás agentes. Enfermedades en el sistema nervioso central por el citomegalovirus. El citomegalovirus es un virus de la familia herpes virus. Este se transmite por saliva, leche mamaria, secreciones genitales, el semen y trasplacencia. El cuadro clínico es encefalitis y en pacientes autoinmunodeprimidos es fatiga, cansancio, fiebre, dolor de garganta y la letargia. La letargia es un estado de somnolencia entre la vigilia y el sueño, pero es prolongado, o sea, es estar sintiéndote con sueño a lo largo del día. Y tenemos el tratamiento que tiene que ser estrictamente tomado, que es la combinación de ganciclovir con foscarnet. Enfermedades del sistema nervioso central por priones. En este caso, enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Está producida por la proteína priónica PRPSC. Esta al principio es una proteína buena, que es PRPC. Después puede ser que por contagio o genéticamente se modifique a PRPSC, que es inefectiva y es neurotóxica. Cuando se presenta en animales, esta proteína se le llama encefalopatía bovina espongiforme, EC, y es iatrogénica. Pocos pacientes por trasplante de córnea o tratamientos hormonales que derivan de origen animal, se les puede transmitir esta variante de PRPSC, entonces es de urgente alarma. De un 30-40% hay ceguera cortical y de otro 30-40% hay deterioro cognitivo. El cuadro clínico es de acuerdo cómo va avanzando la enfermedad y en esta se pueden ver movimientos primitivos o liberación de reflejos también. Y el diagnóstico se debe de tratar como si fuera de un paciente de Alzheimer. Bueno, ahora vamos a hablar de la etiología de los diferentes tipos de infecciones. Bueno, de las bacterianas, los tipos de bacterias que pueden causar la meningitis son todos estos de aquí, que serían Streptococcus,
son infecciones producidas por cocobacilos gram negativos intracelulares, que son de las rickettsias y son las que se encuentran en las picaduras de las garrapatas o las pulgas, o también los Toxoplasma gondii, que estos serían los protozoos, que son los que se encuentran en las carnes que están mal cocidas, o los Acanthamocoa y Naegleria, que serían las amibas. Y en las virales, los agentes virales más frecuentes serían el herpesvirus tipo 1, que es el más frecuente, y ya después la varicela zoster, sarampión, entre otros. Y en los priones, que estas no son infecciones, son más bien enfermedades causadas por proteínas priónicas. Bueno, ahora las zonas cerebrales afectadas. Bueno, las infecciones pueden causar una inflamación del encéfalo, es decir, encefalitis, y esto principalmente por los virus, o también una inflamación en los meninges, y esto principalmente por las bacterias. Y a menudo la meningitis bacteriana suele expandirse por todo el encéfalo, ocasionando una encefalitis. Y también, por lo general, la encefalitis y la meningitis, la infección no se queda limitada en un solo lugar, sino que más bien suele expandirse por todo el encéfalo. Y los hongos, así como también los protozoos y los parásitos, pueden provocar pequeños quistes en el encéfalo. Bueno, las bacterias y otros microorganismos infecciosos pueden alcanzar el encéfalo y las meninges a través de diferentes maneras. Por ejemplo, ya sea a través de ser transportados por la sangre o penetrando al encéfalo de manera directamente externa, por ejemplo, cuando hay una fractura craneal o cuando hay una cirugía cerebral, o también propagándose a partir de estructuras infectadas que están cercanas, como por ejemplo los senos paranasales o el oído medio. Bueno, ahora veremos la fisiopatología. Bueno, la fisiopatología de las infecciones bacterianas, como ya lo mencionamos, se caracteriza principalmente por una inflamación en las meninges y en los vasos corticales, y también por diversos grados de microtrombosis. Por lo general, las infecciones bacterianas comienzan en la vía respiratoria, invadiendo después al torrente sanguíneo, para después posteriormente penetrar la barrera hematoencefálica, donde al pasar por el espacio subaracnoideo y ventricular se va a multiplicar y avanzar la infección. Y después, en los hongos hay una diseminación de un hongo en la médula espinal a través de la sangre. Y bueno, y en las rickettsias, protozoos y lombrices, pues consiste en una vasculitis de pequeños vasos de infección directa con las células endoteliales. Y en las virales hay una presencia de un proceso inflamatorio en el parénquima cerebral que produce una disfunción encefal, deterioro cognitivo. Estas son principalmente por infecciones virales. El siguiente artículo hecho por la doctora Brenda Guarachi nos habla sobre las características de las neuroinfecciones de niños de 0 a 14 años del Hospital del Niño. Encontramos que las neuroinfecciones es un problema de salud pública y es de riesgo, no tanto por la frecuencia, sino por la gravedad de esta, porque después pueden producir secuelas neurológicas posteriores. Las infecciones del sistema nervioso central presentan actualmente el 0.3% de internaciones, mientras que hace 10 años eran el 1.2% de hospitalizaciones. En este estudio encontramos
que el sexo masculino es el más propenso a enfermedades como la meningitis bacteriana, viral y tuberculosa. Bueno, tenemos el próximo. A los 5 años y medio. Entonces fue hace poco de cumplirlos. Las observaciones después de su recuperación, ya que llega a su casa, sus padres comentan que hay una desinhibición del habla. Trata de meterse en la conversación de los adultos sin que le pidan su opinión. Busca continua atención pública, especialmente por sus papás. Dificultades atencionales y para mantenerse en una misma actividad. Y también se dan cuenta que ella no es consciente de estas cosas. Funciones ejecutivas. Que los agentes infecciosos pues se intrometan en nuestro cuerpo. En enfermedades crónicas o agudas, es importante considerar que se tomen medidas que se informe a la población sobre estos efectos en nuestro organismo, porque las neuroinfecciones tienen un impacto en el ser humano y después de tanto antibiótico y de todas estas secuelas, producen cambios en nuestro cerebro.